Como cada semana le agradezco al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que me reciba la llamada. Padre, muy buenos días. Rodrigo, buenos días a ti, buenos días a todo tu gentil auditorio. Oye, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Fíjate que la semana pasada estuve escuchando una de las entrevistas que hiciste al maestro Paulino Zip y él habló un tema muy interesante sobre los asesinatos dolosos y los suicidios, particularmente aquí en Yucatán. Y yo me puse a pensar el tema ese, sobre todo del suicidio, que es una cuestión sumamente preocupante, pero no desde el punto de vista estadístico o sociológico, sino desde el punto de vista que me corresponde, que es el punto de vista moral. ¿Qué pasa con las personas que se quitan la vida? ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia al respecto? Si me permites, vamos a hablar un poco de esta materia. Claro. Y voy a empezar, Rodrigo, comentándote una anécdota que enfrenté como sacerdote hace ya más de 25 años. Era yo vicario de la parroquia de Progreso, era padre todavía párroco allá, el difunto y queridísimo padre Adrián Wong, y me tocaba atender las comunidades de Chelem y de Chuburná. El 1 de enero, no me acuerdo de qué año, pero a principios de los 90, el 1 de enero, ya por la noche, me vino a ver el sacristán de Chelem para informarme que un pescador se había quitado la vida, se había colgado en su casa, y que los familiares querían al día siguiente una misa de cuerpo presente en la capilla de Chelem, que ahora ya es parroquia, pero que muchísimos vecinos de Chelem, muchísima gente de Chelem, no querían que el cuerpo entrara a la iglesia, porque era de un suicida. Ajá. Y efectivamente, o sea, en muchas poblaciones, ya no tanto ahora, ¿no? Pero antes, hace ya muchos años, se tenía la costumbre de que una persona que se quitaba la vida, porque había, así se pensaba, porque había muerto ofendiendo a Dios, no tenía derecho a la misa, ni a que se hiciera una misa de cuerpo presente, entrar a la iglesia. Incluso en algunos sitios no se le consideraba digno de ser enterrado en los cementerios, porque un cementerio es un campo santo. Incluso en algunos cementerios de algunas poblaciones del interior había como un anexo en el cementerio donde se enterraba a las personas que se quitaban la vida. Una cosa de tradiciones y costumbres. La Iglesia ha enfrentado esta materia hace ya también mucho tiempo, hace ya muchas décadas, y ha tomado algunas resoluciones. ¿Qué es lo que la gente piensa o dice por estas costumbres? Probablemente con devoción y respeto, pero con un poco de ignorancia, ¿no? Efectivamente, cuando una persona se quita la vida, pues bueno, hay allá un pecado contra el 5.º mandamiento: no matarás. Uh-huh. Y supuestamente una persona así hubiese muerto en pecado mortal porque no tuvo tiempo del arrepentimiento. Estudiando mejor el tema, los teólogos, la Iglesia, la doctrina de la Iglesia ha cambiado totalmente esto. Hay que pensar un poquito el tema. ¿Por qué pensar que quien se quita la vida muere en pecado mortal? Vamos todavía a hilar más fino esta materia. ¿Qué se requiere para que haya pecado mortal? Se requieren 3 condiciones. Primero, que la materia sea grave. Hablamos de pecado mortal. Sí. Cuando no es una materia grave, pues es un pecado venial. Pero cuando estamos hablando de un pecado serio y muy grave, pues estamos hablando de materia grave, un pecado mortal. En segundo lugar, se requiere que haya conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la persona sepa que lo que está haciendo
es una cosa prohibida o tienes materia de pecado, es materia pecaminosa, no materia grave. Y en tercer lugar, se requiere que haya consentimiento. O sea, que la persona esté de acuerdo, consienta lo que está haciendo, que no esté obligado, que no esté forzado, que no esté manipulado, hay un consentimiento. Una persona que se quita la vida, puede ser que, bueno, desde luego estamos hablando de materia grave, eso es objetivo, eso no tiene discusión. Conocimiento, pues es posible que haya conocido que aquello está mal, pero consentimiento, para que haya un consentimiento auténtico, se requiere que haya lucidez mental, que haya sanidad mental. Y en muchos casos, las personas que se quitan la vida indudablemente pasaban por un momento de depresión muy fuerte, muy severo, Claro. momento de crisis. ¿Hasta qué punto hay libertad en una conciencia afectada por algún problema mental, por algún problema depresivo, por algún problema psicológico o psiquiátrico grave? Muy probablemente, muy probablemente, quien se haya quitado la vida pasaba por una crisis, por un túnel muy oscuro de depresión, de algún problema, de alguna dificultad mental, alguna cuestión así. Por lo tanto, si no había absoluto dominio de sus facultades mentales, no hay consentimiento válido. Y si no hay consentimiento, no hay pecado. No hay pecado. Entonces, el condenar a una persona socialmente o no lo sé, entre una comunidad, es decir, esa persona murió en pecado mortal, primero, ¿quién sabe lo que había en ese corazón, en esa conciencia, en ese interior? Claro. Segundo, ¿quién somos nosotros para juzgar quién se salva o quién no se salva? Nosotros no somos nadie para juzgar. El que hace el juicio finalmente es Dios. Luego, en tercer lugar, Rodrigo, aquí me parece, y así fue como procedía allá en Chelem, no, que entre el cuerpo a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está para orar por todos sus hijos, por los que pecan y por los que no pecan. Uh-huh. Y claro que solamente la iglesia va a orar por los santos, por aquellas personas que no cometen un pecado, que no cometen alguna falta. ¿No? Es más, la iglesia tiene que ponerse más de parte, orar más por aquellos que más necesitan de su oración. Y finalmente, pues, la familia, los deudos. La familia necesita el abrazo de su madre, que es la iglesia. La iglesia está para consolar, para acompañar, para apoyar a aquellas personas que han perdido un ser querido en cualquiera de sus circunstancias. Y si me lo permites todavía una quinta razón, la iglesia tiene que ser puente entre Dios y los hombres. Para eso es la iglesia. Esa es la finalidad de la iglesia. Ser un puente, ser un punto de unidad entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres. Por lo tanto, condenar y pensar que una persona, porque se quitó la vida, está en el infierno, está condenada, erramos gravemente. Hacemos un juicio muy equivocado. Yo creo que en el fondo nuestro Señor tiene una enorme misericordia con aquellas personas que procedieron de esa manera. Solamente Dios conoce el corazón. Coincido, ¿Qué te parece, hermano? coincido contigo con el padre Manito, porque realmente además la paz que pueda tener la familia que se queda en la tierra y los que se fueron, pues también. Y como bien dices, es un padre misericordioso, ¿no? Claro. Si no, ¿de qué tipo de Dios estaríamos hablando? ¿No? Estamos hablando de un Padre misericordioso que comprende las circunstancias, que comprende los corazones. Dios es el que lee los corazones y es, Rodrigo, reitero eso, el único que puede juzgar. Nadie puede juzgar en la tierra el corazón de una persona, el interior de una persona, porque solamente Dios conoce los corazones. Así es. Pues te agradezco muchísimo tu participación, de verdad, muy buena, y estamos pendientes para la próxima semana, si me permites.
Gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo gentil. Igualmente, nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.